Georgette, ¿cómo estás? Buenas noches. Patti, Angelita, muy buenas noches. Araceli, buenas noches. Qué gusto saludarles. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Betty? Muy buenas noches. Qué gusto que estamos aquí. Buenas noches, Georgette. Gracias. Perdonen la tardanza. Veníamos en carretera y bueno, hay una obra que están haciendo al llegar aquí a Valle y bueno, pues había mucho tráfico. Perdónenme. Marcelita hermosa, ¿cómo estás? Mi Vicky bonita, ¿cómo estás? Buenas noches. Fer, ¿cómo estás? Saludos a Iván, muy buenas noches. Perdonen la tardanza, ¿sí? Bueno, vamos a orar y vamos a dar inicio a esta clase, ¿les parece? Marinita, un abrazo, muy buenas noches, te amamos y bendecimos. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por habernos traído con bien a Valle de Bravo, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y te rogamos, bendito Padre, que tu dulce Espíritu Santo, Señor, repose sobre todos nosotros para poder comprender tu palabra, Señor, y el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Te alabamos y bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Yareli, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita. Te bendecimos. Un abrazo desde aquí hasta Cuernavaca. Bendiciones, bendiciones. Bueno, regresemos entonces a nuestro libro de Marcos, capítulo 4, versículo 40. ¿Se acuerdan? Marcos 4:40. Aquí el Señor Jesús va atravesando ese mar, ¿sí? Al otro lado, ¿sí? Y llega a la región de los Gadarenos, pero mientras tuvo una gran tempestad. Y bueno, los discípulos, como ustedes se recordarán, los discípulos le decían, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Y estaban sorprendidos. Ellos les había sido revelado que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí? Pero bueno, y entonces aquí en el versículo 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y en medio de todo eso, dice en el capítulo 5, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, ¿sí? Pareciera ser que esos vientos que soplaban en la travesía del Señor Jesús con los discípulos, pareciera que eran los adversarios, ¿verdad? Que estaban tratando de entorpecer que el Señor Jesús llegara a la región de los Gadarenos. Pudiera ser que así haya sucedido. Y dice en el versículo 2, y cuando salió él de la barca, el Señor Jesús se baja de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, enseguida, ¿sí? Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Este varón vivía en los sepulcros, en el panteón, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Imagínense la fuerza que tenía este varón que estaba endemoniado, que ni aun con cadenas podían atarle. Los sepulcros son lugares secos, asociados con la muerte y el Hades, ¿sí? Eso está en el Salmo 88:3, si quieren vamos para allá. El Salmo 88:3. Digo, a veces es necesario ir a algún panteón a acompañar durante un evento que van a sepultar a alguien o para acompañar a la familia o que la familia nos acompañe, en fin. Pero son lugares muy complicados espiritualmente hablando.
En el Salmo 88, versículo 3 dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro. Los sepulcros son lugares secos donde habitan muchos demonios, ¿sí? Habitan muchos demonios, según lo que estamos viendo, ¿sí? Regresando a Marcos capítulo 5, versículo 4, Lulucita, ¿cómo estás? Buenas noches, un abrazo, Margarita, un abrazo, Alice, un abrazo, les amamos. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 4, dice así, porque muchas veces este hombre endemoniado que tenía dentro muchos demonios, dice, porque este hombre endemoniado, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos, sí, lo habían atado porque este hombre se maltrataba entre las piedras, entre las rocas y se sangraba, sí, entonces lo ataban con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Nadie podía dominar a este endemoniado, ¿sí? Endemoniado. Demonios había dentro de él, ¿sí? Pero esos demonios trataban de acabar con la vida de ese hombre y lo azotaban entre piedras, rocas para matarlo, pero trataban por guardar la vida de este varón, trataban las personas de amarrarlo para que no se lastimara más, pero este varón, lo ataban con cadenas, imagínense ustedes, lo ataban con cadenas, lo sujetaban con grillos a algún lugar para que no se soltara. ¿Y qué crees? Este hombre rompía esas cadenas, pero no era el hombre, sino los demonios que estaban dentro de él. ¿Cómo están mis hermanos? Muy, muy buenas noches. Katy, ¿cómo estás? Buenas noches. Y el hermano que dice pro siempre, buenas noches, bendiciones. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí con mucha claridad, dice el Señor Jesús, yo soy la puerta, en el versículo 9, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y en el versículo 10 dice, el ladrón, el Señor Jesús exhibe a Satanás, que es el ladrón, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el propósito de Satanás en contra de nuestras vidas, matar, robar, destruir. Y dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Cristo Jesús está la vida, en Satanás está la muerte. Él quiere nuestro mal, Él quiere destruirnos. Y esto es lo que quería estos demonios con ese varón, destruirlo, quería matarlo, ¿sí? Entonces dice aquí nuevamente Marcos 5, 6, cuando vio a Jesús, pues de lejos corrió y se arrodilló ante él. Una pregunta, meditemos entre esto. ¿El demonio se arrodilló ante el Señor Jesús? No. Fue el hombre el que se arrodilló, rindiéndose al Señor Jesús para ser liberado. Una legión de demonios no pudo con la voluntad de un hombre. Otra vez. El hombre endemoniado no pudo ser detenido. La voluntad de ese hombre no pudo ser detenida por una legión de demonios. Quien se arrodilló delante
del Señor Jesús fue el hombre, ¿sí? En la voluntad del hombre se rindió, se postró ante el Señor Jesús. Linda, buenas noches, bienvenida. Un abracito, amada hermanita. El que habló con el Señor Jesús fue el demonio que estaba dentro del hombre. Veamos el capítulo 5, versículo 7. Y clamando a gran voz, este hombre, la voz que se oía era la voz del hombre, pero era el demonio el que estaba hablando. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Satanás sabe muy bien en el ámbito espiritual quiénes son los hijos de Dios, ¿sí? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Satanás reconoció al Señor Jesús y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. La presencia de Dios, la presencia del Señor Jesucristo delante de los demonios, su sola presencia los atormenta. La sola presencia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es luz y Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es el padre de toda mentira. Él es las tinieblas absolutas y las tinieblas no prevalecen delante de la luz admirable de Cristo Jesús. Hola, hijita Mini, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que están aquí, bendiciones. La sola presencia del Señor Jesús atormenta a Satanás. Cuando tú vas a algún lugar y tú estás lleno de la presencia de Dios, tu sola presencia, no porque tú seas la persona que atormenta a los demonios, sino la presencia de Dios en tu vida atormenta a cualquier demonio. No es para tenerle temor a Satanás. Más grande es el que está en nosotros. Más grande es el que está en nosotros. Y el que es más grande vive dentro de nosotros. Y esa luz admirable es Cristo Jesús. Cristo Jesús en nosotros atormenta a Satanás, ¿sí? El diablo sabe muy bien quiénes andan en la luz de Cristo. El diablo sabe muy bien. Y también sabe muy bien quiénes son los hijos de Dios. Él lo sabe muy bien. Vamos a ver qué sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 19, pero dejemos una marquita aquí en Marcos, una cintita, y vamos al libro de los Hechos, capítulo 19. Libro de los Hechos, capítulo 19. Gloria a mi Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. 19, versículo 11. Miren lo que pasó. Esto también fue una historia verdadera. Hechos 19, 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No era Pablo el que hacía los milagros, era Dios a través de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Qué bendición es que los demonios digan: a Jesús conozco, a Pablo conozco,
y que mencione cada uno de nuestros nombres que están aquí en pantalla y que diga, a ellas las conozco. Pero aquel que se hace pasar y quiere usar el nombre del Señor, ¿sí? Y que no es hijo de Dios y que no anda en la luz de la palabra de Dios, le va a decir, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? En versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, ¿quién saltó? ¿Saltó el demonio o saltó el hombre? Saltó el hombre que tenía al demonio. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Qué importante es vivir bajo la gracia de Dios y ser luz a las naciones. Y vivir la palabra de Dios. No es lo mismo saber la palabra de Dios que vivir la palabra de Dios. No es lo mismo ser oidor de la palabra de Dios que oidor y hacedor de la palabra. ¿Sí? Que oidor y hacedor de la palabra. Es bien diferente. Y cada una de nosotras, hermanas y hermanos, somos oidores y hacedores de la palabra. Mientras más oidores y hacedores de la palabra, más luz de Dios hay dentro de nosotros. No es suficiente solo escuchar la palabra de Dios. Es necesario vivirla. Porque si nada más la conocemos, solo es conocimiento. Pero si oímos la palabra y vivimos la palabra de Dios, entonces la luz de Dios vive dentro de nosotros y somos luz a las naciones. ¿Amén? Y en el mundo espiritual, en esa plataforma espiritual que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero que ahí está, Satanás sabe muy bien quiénes son los hijos de Dios. Satanás sabe muy bien quiénes son los hijos de Dios, ¿sí? Y quiénes andan en la luz del Señor. Regresemos nuevamente a nuestro libro de Marcos, capítulo 5, versículo 8. Dice así, porque le decía el Señor Jesús a ese demonio que estaba dentro de ese hombre, sal de este hombre, espíritu inmundo. Versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió, diciendo, ¿quién? El espíritu inmundo que estaba dentro de ese hombre. Le dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Qué habrá pasado con este varón que le permitió la entrada a tantos demonios en su vida? La Escritura no lo dice. Pero este varón estaba por lo menos con 3,000 demonios dentro de él. ¿Por qué pensamos que son 3,000 demonios? Porque dice aquí, capítulo 5, versículo 9, somos luz en medio de las tinieblas. Amén. ¿Por quién? Por Cristo que vive dentro de nosotros. Bien, Lulu, bien dicho. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Legión. La legión en el ejército romano corresponde a de 3,000 a 6,000 soldados. Este es un término del ejército romano, y una legión en el ejército de aquel entonces correspondía de 3,000 a 6,000 soldados. Entonces, capítulo 5, versículo 10, y le rogaba mucho ese espíritu inmundo que no los enviase fuera de aquella región, que no los enviaran fuera de la región de los sepulcros, de la región de los panteones, la región, en este caso, de los gadarenos, ¿sí?
y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Los demonios están cómodos entre los sepulcros donde yacen los muertos. Son los lugares secos donde yacen los muertos, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa historia verdadera cuando un hombre ha sido como hijo de Dios, el Espíritu Santo vivió dentro de esa persona, pero algo pasó en su vida que el Espíritu Santo que moraba en él, ¿sí? Salió, fue contristado y salió de ese cuerpo. Y el demonio que anteriormente había estado en ese cuerpo, andaba acampando en lugares secos y regresó a la casita donde vivía y la vio vacía. Ya el Espíritu Santo no estaba ahí. La vio vacía, arreglada, y entonces dijo: es mi oportunidad. Y entonces llamó a 7 espíritus peores que él mismo y entraron en ese ser humano. Y el estado postrer de este varón fue peor de lo que era antes. ¿Qué significa? Que nosotros, tú y yo, los hijos de Dios, ¿cómo estás, Casey González? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué significa? Que tú y yo, antes de nacer de nuevo, vivía dentro de nosotros un espíritu inmundo. Esa es la verdad. Pero cuando Dios nos llamó a ser sus hijos y tocó la puerta de nuestro corazón y lo invitamos a entrar en nuestras vidas, el Padre y el Hijo, en la persona del Espíritu Santo, entró en nuestro corazón, en un espíritu nuevo que Dios nos dio, ¿sí? Y en ese espíritu nuevo, el Espíritu Santo entró. La luz de Dios entró en nosotros. Tal vez era por una frase llena de fe que hicimos algún día. Tal vez era una flama muy pequeña. Pero aún esa pequeña flama del Espíritu Santo dentro de nosotros, esa pequeña luz dentro de nosotros, hace toda la diferencia en el mundo de las tinieblas. Toda la diferencia. Toda la diferencia. Entonces, si nosotros contristamos al Espíritu Santo después de que Él está tratando de convencernos o de que algunos regresen, que se salieron del camino del Señor, y los está tratando de convencer, porque Él es el que convence de pecado, de juicio, de justicia, que regresen al camino del Señor, que se arrepientan del pecado que han hecho, y la persona sigue perseverando en pecar, en engañar, en mentir, contristando al Espíritu Santo. Llega un momento, después de algún tiempo que el Espíritu Santo está tratando de que haya arrepentimiento de este Hijo de Dios, que el Espíritu Santo se apaga y se extingue dentro de la vida de ese cristiano nacido de nuevo. Entonces el espíritu inmundo que estaba antes dentro de esta persona regresa de los lugares secos con 7 peores que él, y el estado postrer de esa persona llega a ser peor. Qué importante es permanecer en la palabra de Dios, porque si no permanecemos y la casita se queda vacía, vamos a ser, de por sí no éramos tan buenas personas antes, y éramos demasiado feitos espiritualmente, con muchos problemas y muchas situaciones. Ahora imagínense 7 veces peor que antes. A ver quién nos aguanta, ¿verdad? Qué terrible. No dejamos de ser hijos de Dios. En ningún momento dejamos de ser hijos de Dios. Y el arrepentimiento y el buscar a Dios nuevamente, Dios nos va a liberar de todos esos demonios que dejamos entrar en un momento dado, pero regresaremos a la familia de Dios, siempre seremos hijos de Dios, pero regresaremos al Padre muy raspados. ¿Pero para qué, verdad? Es necesario permanecer en la palabra de Dios, como dice Pati, permanecer siendo oidores y hacedores de la palabra.
Si Dios nos está revelando algo, amados hermanos, es necesario escuchar el consejo de Dios y hacer lo que Dios nos llama a hacer, simplemente para nuestro bien y para agradar a aquel que nos compró con su sangre preciosa. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, regresando al capítulo 5, versículo 9, y le preguntó el Señor Jesús: ¿cómo te llamas? Al espíritu inmundo. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Decía: envíame, no nos envíes fuera de esta región. Sabían que iban a ser echados de ese hombre, pero no querían ser echados de esa región, de la región de los muertos, de la región de los sepulcros, de la región de esas partes, de esas zonas secas que habla la Escritura. Los demonios están cómodos ahí. ¿Por qué? Porque yacen entre la muerte, entre los muertos. Versículo 11. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Estaban ahí muchos cerditos comiendo del pasto, de lo que encontraran, estaban ahí comiendo. El cerdo es un animal inmundo, según la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Es uno de los alimentos que no debían de comer los judíos. Ahora ya podemos comer todo con acción de gracias, ¿verdad?, al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero por todas las enfermedades que tienen esos animalitos y con lo que comían antes, ¿sí?, no estaba permitido que ellos comieran carne de cerdo. De hecho, los judíos no comen carne de cerdo. Entonces estaban allí paciendo un gran hato de cerdos. Versículo 12. Y le rogaron todos los demonios. Imagínate todas esas vocecillas ahí raras, diciendo: envíanos a los cerdos, a esos animales inmundos, y envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y dice en el versículo 13: y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, salieron aquellos espíritus inmundos de este hombre, que eran muchos. Esos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Eran como 2,000. Aquí no se sabe si la legión es igual a 2,000. Así se ha pensado que una legión es igual a 2,000 porque había cerca de 2,000 demonios, 2,000 cerdos, pero en el ejército romano una legión equivale de 3,000 a 6,000. Entonces a lo mejor sobraron demonios que quedaron sin un cuerpo de cerdo. Sí, puede ser. Capítulo 5, versículo 13. Y luego Jesús les da permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato, ese hato de cerdos que estaba tranquilo, comiendo, alimentándose, se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron los cerdos, no los demonios. Los cerdos fueron poseídos por los demonios, y los que murieron fueron los cerdos. Los demonios no murieron, pero cumplieron su propósito: matar, robar, destruir. Destruyeron a esos cerditos que estaban ahí paseando, ¿sí? Y todos esos animalitos se ahogaron en el mar. Después que se ahogaron, salieron esos demonios para seguir buscando en dónde habitar, ¿sí? En dónde habitar, en un cuerpo humano que se lo permita. Un cuerpo humano que se lo permita. Capítulo 5, versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron al ver eso, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Aquel que estaba
desnudo, despeinado, sucio, no se bañaba, lleno de costras, lleno de mugre, de un pobre hombre. Y con costras de las heridas que se hacía porque esos demonios hacían que se azotara sobre piedras, rocas. Y imagínate el estado de ese hombre físico y espiritual, ¿no? Era tremendo. Entonces, dice aquí en el versículo 15, vienen a Jesús estas personas que... Vamos a leerlo nuevamente el versículo 14 para no perder lo que Dios nos está diciendo. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. ¿Quiénes? Los de la ciudad, los de los campos. Mucha gente llegó a ver qué había pasado. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Lo encuentran sentado, vestido, no dice peinado, pero yo supongo que sí, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Este es un milagro, hermanos, y tuvieron miedo. Un milagro que Dios hizo solamente con su sola presencia y reprendiendo a esos demonios que estaban dentro de ese hombre que estaba siendo atormentado por alrededor de 2000 demonios, ¿sí? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Dios te bendice. Mi hermano Bernardo, buenas noches. Araceli, buenas noches. A todos, buenas noches. Entonces dice aquí, el versículo 16, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Le dijeron al Señor Jesús, vete de por aquí, vete. ¿Por qué? Porque esos demonios representaban recursos para los que los criaban. Entonces ellos tuvieron una gran pérdida ahí y temieron que sucediera lo mismo con todos los animales que tenían ahí y le rogaban al Señor Jesús que se fuera, sí, que se fuera. Pusieron más su corazón en sus intereses económicos que en el ver ese milagro que Dios, a través del Señor Jesús, que es Dios, había hecho en ese hombre, ¿sí? Versículo 19. Mas Jesús no se los permitió, sino que le diga, me salté un versículo. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué quería este varón? Había sido liberado, le habían quitado 2000 demonios y quería seguir al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le dio un propósito y le dio una encomienda. Vean lo que dice en el versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa. Ve con tu esposa, ve con tus padres, ve con tus hijos, si es que tuviera, ¿sí? A los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo fuiste liberado, cuéntales lo que Dios hizo contigo. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Este hombre fue, como el Señor Jesús le dijo, y fue a publicar, fue a llevar este mensaje a Decápolis. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Decía, yo estuve endemoniado, yo vivía entre los sepulcros y me querían amarrar, pero yo tenía 2000 demonios y se rompían las cadenas, hasta cuando yo clamó a Dios, y Dios Padre envió a Dios Hijo
a la presencia de ahí de este varón, llegó y platicó todo. ¿Y sabes qué pasó? Algunos eruditos de la palabra mencionan que se levantó una gran iglesia en aquella región. Decápolis es un distrito de 10 ciudades. Era una liga de 10 ciudades griegas esparcidas por Siria, Jordania y Palestina. Predominantemente eran gentiles e independientes de Roma. Entonces, este gran testimonio de este varón, ¿sí?, hizo que se levantaran, según unos eruditos, no lo menciona la Biblia, pero que se levantara una iglesia en aquella región, por el milagro y el testimonio de este varón. Por eso el Señor Jesús siempre nos va a dar a cada uno de nosotros un propósito. Tú y yo, Janet amada, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Todos nosotros tenemos un propósito. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y tenemos un propósito. Y ese propósito lo debemos de cumplir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este varón, el propósito de todo esto es que les fuera a compartir a esa región de 100 provincias, ¿sí?, les fuera a compartir este gran milagro, ¿sí? Había gentiles, eran ciudades griegas, ¿sí? Lo dice, estuvimos investigando y eso es lo que significa Decápolis, 10 ciudades, ¿sí? Y lo menciona el Señor en el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Este es un gran testimonio de vida que podemos ver que para Dios nada es imposible, y podemos ver nosotros los creyentes que es importante permanecer en la palabra de Dios, siendo oidores y hacedores de la palabra, no dándole ocasión al adversario de ninguna manera. Satanás es padre de toda mentira. Satanás va a tratar de regresarnos al pasado. Satanás va a tratar, y esa artimaña le es muy buena, va a tratar de engancharnos con la falta de perdón, nos va a tratar de enganchar con las mentiras, nos va a tratar de enganchar con la ignorancia de la palabra de Dios. Por eso es importante que todos nosotros conozcamos a nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras, y todo el consejo de Dios lo recibamos como eso, como el consejo de Dios para cada uno de nosotros, porque todo es personal. Toda la palabra que Dios nos está dando es para ti, es para mí, pero de una manera personal. Escuchemos la palabra de Dios para mí. Escucha la palabra de Dios para ti. Dios te está dando alimento a tu espíritu, a ti. Recíbela. No la cuestiones, recíbela, abrázala, deja que Dios haga que en nuestro corazón esas semillas de vida crezcan. No sabemos ni cómo lo hace el Señor, pero esas semillas de vida van a crecer y van a dar fruto al 30, 60 y 90 por uno. Todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Él está haciendo en cada uno de nosotros una hermosa vasija. Nuestra vasija no le sirve a Dios de nada. Nuestra vasija vieja no le sirve a Dios de nada. Él está haciendo en nosotros una vasija hermosa, con sus manos preciosas. Nos está formando a la imagen y semejanza de Dios, y nosotros debemos de permitir que Él lo haga. Tenemos dentro de nosotros a su Espíritu Santo morando en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Él es el admirable consejero. Él es el príncipe de paz. Él es el Dios todopoderoso. El Espíritu Santo es quien resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús. El que se reunió con el Señor Jesús en el Jordán. El que estuvo con Él fortaleciéndolo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo es Dios y habita dentro de nosotros. Escuchemos esa vocecita apacible y dejémonos convencer por Él. Dejémonos enseñar sus admirables enseñanzas de vida. Alabado sea el Señor. Todo lo que aprendemos en la palabra de Dios no son enseñanzas de historia pasada. Son historias
que nos enseñan y tienen enseñanzas presentes en nuestra vida, ¿sí? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo por todo lo que nos da. Amén. Amados hermanos, vamos a terminar esta clase. Les pido una disculpa por haber llegado tarde y vamos a dar 10 minutos para que empiece el pastor Joaquín con una clase que tiene para todos nosotros. Les amamos, les bendecimos, les abrazamos con nuestro corazón. Que Dios los bendiga siempre y los llene con su Espíritu Santo y nos revele más y más los misterios de su reino. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. La recibimos en nuestro corazón, Señor, como lo que es la palabra de Dios, el consejo de Dios, el aliento de la boca de Dios hacia cada uno de nosotros. La recibimos, bendito Padre, porque por medio de ella crecemos, Señor, y nos fortalecemos en nuestro espíritu para que nuestra alma haga lo correcto todos los días que nos queden de vida en esta tierra. Que nuestra alma haga lo correcto, Señor. Te alabamos, bendito Padre, te bendecimos todo el tiempo y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y aleluya. Muy buenas noches. No nos despedimos. En un ratito nos volvemos a conectar para la siguiente clase. Muy buenas noches a todos.